Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy especial en este 24 de julio. Hoy el Señor habla a nuestro corazón para alimentar nuestra esperanza e invitarnos a la conversión. La ocasión se da cuando algunos escribas y fariseos lo interpelan, pidiéndole un signo prodigioso que sustente, una señal contundente que obligara a creer y probara la autoridad que el Señor decía tener. Esta petición era un mal no solo de los fariseos. Ya los judíos en el desierto pidieron una señal, y también nosotros. A veces se nos da por tentar al Señor para que nos obedezca nuestros caprichos, como condición para poder creer en Él. E incluso hasta le hacemos promesas a cambio de señales y milagros. La respuesta a esto es que Dios nunca va a ceder a nuestros propósitos. La fe es un acto de amor y libertad, no una opción obligada por una señal determinada. Para quien tiene fe, todo lo que existe y lo que sucede es señal de Dios, mientras que para el que no quiere creer, ni siquiera los signos más grandiosos serán suficientes para creer. No hay peor ciego que aquel que no quiere ver. Pedir señales, sabemos, es señal de desconfianza. Lo dicho y hecho por Jesús es suficiente y sobra para quien dispone su corazón a aceptarlo. Dios da señales solo a quien no las pide. Se muestra a quienes confían en Él, y sus signos no son de grandeza y poder, sino de sencillez y humildad. Para los pastores la señal fue un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. A quien pide señales el Señor lo define como generación perversa y adúltera. Perversa significa colocada con la mirada en la dirección contraria a Dios. Mientras esta generación continúe en esa actitud, no verá señales. Necesitará convertirse, cambiar de dirección. Y adúltera significa que no ama a su verdadero esposo, sino que sigue otros amores. Solo cuando vuelva a amar a quien nos ama con amor eterno, entonces redescubrirá su identidad y el sentido de su vida. Ante la petición de una señal, dice el Señor que no se les dará otra señal que la señal del profeta Jonás. Jonás, como profeta, lo fue en dos sentidos. Primero, fue símbolo del hombre que se resiste a cumplir la voluntad del Señor. Y segundo, fue también el beneficiario de la misericordia infinita de Dios para con todos, de la que Jonás es el primero. La enseñanza para nosotros es clara. Quien decide no aceptar al Señor y sus dones, y además decide quitarle la vida, Él le da como respuesta y como señal el don de sí mismo y de su vida en la cruz. La cruz revela que Dios es todo y solo amor, que se entrega sin condiciones. Y así como Jonás permanecerá 3 días en el vientre del pescado, de la misma manera la señal es Jesús, que permanecerá 3 días en el corazón de la tierra. En el sepulcro, el Señor crucificado, muerto y sepultado, por amor a nosotros no deja dudas de que Él es el Dios del amor. Esta es la única señal capaz de curar la ceguera de la generación perversa y adúltera en la que vivimos. Los habitantes de Nínive son también señal para nosotros, pues ellos, siendo enemigos del pueblo de Israel, impíos y malvados, siendo un pueblo no dispuesto a la palabra, sin embargo, ante la predicación de Jonás se convirtieron y experimentaron al Dios compasivo y misericordioso. Si ellos creyeron, se convertirán al final en testigos de nuestra maldad, de nuestra incredulidad, de nuestra ceguera y de nuestra oposición culpable a convertirnos, simplemente por el hecho de no querer, porque argumentos para hacerlo tenemos y de sobra. Su denuncia es un llamado urgente a superar nuestra maldad y a salir de ella. Jonás fue profeta de la misericordia, y el Señor Jesús es más que Jonás. Él es la misericordia hecha carne.
Por otro lado, la alusión a la reina del mediodía o reina de Saba nos muestra igualmente a una pagana, como los ninivitas, con la diferencia que ella sí estaba bien dispuesta, pues vino desde muy lejos para aprender la sabiduría de Salomón, y el Señor Jesús es más que Salomón. Él es la sabiduría de Dios por excelencia. El problema, como vemos, es que es más fácil convertir a un pecador que a uno que se cree muy justo. Recordemos la alegría del Padre misericordioso en el capítulo 15 de San Lucas. El Padre porque encuentra al Hijo que estaba perdido y muerto y ahora ha vuelto a la vida, hace fiesta. En contraste con el Hijo mayor que siempre estaba con él, pero no lo conocía, no había experimentado su misericordia. Esto explica por qué Jesús, el Hijo amado del Padre, será condenado a morir en la cruz, precisamente por obra de aquellos que se creían muy justos. Que el Señor nos permita comprender esta palabra. Recibamos la bendición del Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.